Vamos a estar estudiando hoy día el capítulo 16 del libro de los Hechos. ¿Por qué no abren su Biblia y me acompañan ahí todos? Capítulo 16 del libro de los Hechos. Y ahí nomás tenga abierta su Biblia en el capítulo 16. Yo quería hoy día moverme un poco más porque Pastor Tony se pone eso aquí, ¿verdad? En la oreja y se puede mover de un lado a otro. Ahora estoy aquí, ya no me puedo mover porque lo tenían ahí, pero se desapareció. Pero el Señor tiene su propósito en todo, así que abra ahí, deje ahí su Biblia por un momento y quiero compartirles algo rápidamente a manera de introducción. Muy breve, cuando yo estaba chico, estaba en la escuela, había dos cosas que me encantaban hacer. La primera era hacer deporte, el fútbol era mi pasión, sigue siendo mi pasión, ¿verdad? Pero la segunda cosa que a mí me gustaba hacer era la historia. La historia era algo que a mí verdaderamente me fascinaba en la escuela. Si no hubiera habido historia y deporte, yo creo que no hubiese acabado la secundaria, le decimos nosotros. Pero cuando yo empecé a leer la Biblia, me di cuenta de que la Biblia está llena de historias, ¿sí? Y cuando empecé a estudiar y fui al seminario a estudiar, me di cuenta que cada historia que está en la Biblia tiene un mensaje de parte de Dios. Dios nos quiere hablar de diferentes maneras. Pero una de las maneras que Dios nos habla es a través de las historias que hay en su palabra. Así que la historia de esta mañana tiene que ver con Pablo, ahí en el capítulo 16. Y Pablo va a iniciar su segundo viaje misionero. Él hizo 3 viajes misioneros, pero el segundo viaje misionero que él hizo, más o menos entre el año 49 al 52 después de Cristo, esos son más o menos unos 16 años después de la muerte del Señor Jesucristo. Pablo inicia su segundo viaje y él va a ser movido por el Espíritu Santo, a ser movido de la provincia de Galacia para ir por primera vez al continente europeo. Así que este es un pasaje muy interesante, porque vamos a ver cómo el Evangelio va a ser llevado a Europa por primera vez. Y el Evangelio nos dice aquí, que a Pablo se le mostró una visión de un varón macedonio. Ahí, vaya conmigo ahí, a su Biblia, en el versículo 9 del capítulo 16, dice que a Pablo se le mostró una visión de noche de un varón macedonio. Y rápidamente, hermanos, ellos comprendieron que Dios lo estaba llamando a anunciar el Evangelio. Cuando Pablo específicamente recibió esta visión, él y su grupo entendieron que el propósito de esta visión era ¿qué? Anunciar el Evangelio. Ellos no iban a ir a Europa, hermanos, de vacaciones, a conocer Europa, no. Por primera vez iban a pisar tierra europea, más exactamente la provincia de Macedonia. Recuerde usted que en aquel tiempo no existían los países, estaban divididos, todo Roma estaba en control, pero Roma había dividido todos los territorios, ¿en qué? En provincias. Así que ellos van a ir entonces por primera vez a una provincia llamada Macedonia. Y van a partir de Troas, que es un puerto en Asia Menor, van a salir de Troas y luego se van a embarcar pasando rumbo a Samotracia, que es una isla cerca a continente europeo. Y dice que al día siguiente se van a embarcar en Neápolis, que es un puerto que ya está dentro de Europa, dentro de Macedonia. Y aunque Tesalónica y Anfípolis, que eran las ciudades más grandes que había en Macedonia, Pablo no va a esos lugares, sino que Pablo se va a dirigir a un lugar llamado Filipos, que es una colonia romana. Ahí va a empezar nuestra historia en esta mañana. Así que vamos a mirar el primer punto, vamos a leer los primeros 4 versículos. El punto número 1 es una mujer vendedora de púrpura. Lea conmigo ahí en los versículos del 13 al 15. Dice: y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Versículo 15. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos.
Vamos a orar una vez más para poner este servicio en las manos del Señor. Padre, una vez más, Señor, queremos que tu Espíritu Santo sea el que dirija esta clase, Señor. No el hombre, sino tú, Señor. Que tu palabra una vez más sea expuesta, Señor, y predicada de acuerdo a tu santa escritura que tenemos hoy en día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, hermanos, vamos a mirar dos cosas en este primer punto. La primera cosa que vamos a ver es cómo Dios abre el entendimiento a través de su palabra. ¿Cuántos creemos que Dios puede abrir el entendimiento a través de su palabra? Yo creo personalmente que si su palabra no es expuesta a nosotros, el entendimiento de nosotros no puede ser abierto. Amén. Así que lea ahí una vez más en el 13, dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Mire, note aquí que la gente se estaba reuniendo, dice, el sábado, que era el día de los judíos, ¿verdad? El día del reposo. Pablo siempre tenía por costumbre, hermanos, cuando usted mira todos los capítulos donde Pablo va a predicar el Evangelio de Cristo, ¿qué es lo que hace? Siempre lo va a encontrar en una sinagoga predicando. ¿Por qué? Porque la sinagoga era el mejor lugar donde Pablo podía presentar al Mesías, ¿sí? Pero en esta ocasión él dice ahí que se va a un lugar cerca al río. ¿Por qué? Porque aquí en esta colonia romana no había una sinagoga. Qué interesante, ¿ves? No había una sinagoga. Entonces, para que una sinagoga se pudiera establecer en un lugar, había un requerimiento. La palabra judía se llama minyan, que es un requerimiento de 10 personas, 10 varones judíos, tenían que conformar una minyan, que viene siendo el requerimiento para que la lectura de la Torá se pudiera leer y para que se hicieran los demás ritos judíos. O sea, no había una sinagoga aquí en Filipos. O sea, eso indica de que ni siquiera habían 10 varones judíos. Ahora, es interesante porque Dios mueve a Pablo y a todos sus compañeros a través de una visión de un varón macedonio. Y qué curioso que Pablo llega a este lugar y primeramente no encuentra una sinagoga, o sea, no tiene un lugar donde exponer la escritura. Segundo, mira a las personas que están reuniendo junto al río y todas eran mujeres. Y tercero, una mujer que dice aquí oriunda de Tiatira. Eso significa que era, ¿de dónde? No era oriunda de ese lugar, de Macedonia, sino que era de Asia Menor. Lidia había venido de Asia Menor y se había establecido aquí en Macedonia y tenía un negocio de púrpura. Y nos damos cuenta, hermanos, cómo Dios se mueve de una manera tan diferente a la manera como nosotros pensamos, ¿sí? Porque Pablo podría pensar que Dios lo está moviendo y que él va a encontrar todo en ese lugar. Pero no fue así. Todo lo que encontró fue completamente opuesto a lo que él había recibido en la visión. Ni siquiera encontró a un hombre macedonio, o sea, a un europeo, sino encontró a una mujer. Ahora, hermanos, Dios va a mover circunstancias incomprensibles en tu vida y en la mía. Y te va a llevar a lugares donde tú ni siquiera nunca hubieses pensado estar. Dios quiere llevarte a un lugar donde Él quiere empezar una nueva obra, ¿sí? Hay misioneros, hermanos, que son movidos a través del Espíritu Santo y ellos van y no tienen una idea clara de lo que va a pasar con sus vidas. Pero cuando llegan a un lugar y no hay iglesia. ¿Y qué es lo que pasa? Que a través de su fe y de su perseverancia y la obra del Espíritu Santo se va a levantar una iglesia. Y no hay nadie en esa iglesia y después de unos años esa iglesia se va a llenar. ¿Por qué? Porque cuando la obra de Dios, cuando la voluntad de Dios está sobre una visión, esa visión se va a cumplir. Y tú y yo quizás hemos venido, nunca tuvimos la intención ni siquiera de estar en este lugar, ¿sí? Hay muchas personas que han venido de iglesias grandes y hoy día dicen, pero ¿qué hago aquí en una iglesia tan pequeña? Apenas son 10 personas o 20 personas, pero Dios quiere empezar una obra nueva contigo. Por eso estás aquí. Quizás el lugar donde estabas era un lugar donde no se predicaba la palabra de Dios. Era un lugar donde solamente habían puras emociones, donde había puro espectáculo, pero no se predicaba la palabra de Dios. Ahora, note aquí, hermanos, que ella tiene aquí dos cosas bien importantes. La primera es vendedora de púrpura. Dice la Escritura, lea conmigo, en el 14 dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, dice, de púrpura.
Y segundo, que era, dice, adoraba a Dios, o sea que era una adoradora. Ahora, hermanos, la púrpura es una sustancia, si no saben lo que es una púrpura, yo tampoco lo sabía, es una sustancia colorante que se extrae de diversas especies de moluscos. Y debido a su elevado precio, la gente no podía comprar esto. Solamente la gente pudiente, la gente de primera clase podía comprar la púrpura. Con ese tinte se podían pintar las telas, ¿sí? Y la gente se vestía de púrpura, pero solamente gente pudiente, gente de primera clase. Y segundo, era una adoradora. ¿Qué significa adoradora? Reverente o en alabanza a Dios. Era una mujer que tenía reverencia a Dios, ¿sí? ¿Qué significa la reverencia? No es sacarse una gorra cuando usted pasa debajo de una iglesia, ni cuando está caminando y saca la gorra, así, no, eso no es reverencia. Reverencia es el profundo respeto a Dios, eso es la reverencia. Entonces, ella era una mujer adoradora, estaba adorando, pero estaba adorando al Dios de Israel, al Dios de los judíos, con este grupo de mujeres. Y sabes que hay mucha gente hoy en día que viene a las iglesias y tienen mucha reverencia, ¿sí? Son muy reverentes. Pero eso no significa que conozcan verdaderamente a Dios. Y eso es lo que tenemos que entender. El venir a una iglesia, el estar cada domingo, no significa que conozcas a Dios. La única manera de que tú puedas conocer a Dios es a través del Hijo, de la Escritura que presenta al Hijo de Dios. Y eso fue lo que hizo Pablo con ella. Mire ahí, en el versículo 15, dice ahí, perdón, el versículo 14, adoradora de Dios, dice que estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Dios tuvo que abrir el corazón de ella para que ella estuviera atenta a lo que Pablo estaba diciendo. Pero vaya conmigo rápidamente a Lucas y luego vamos a volver a este pasaje. Lucas 24:32. Quiero mostrarle algo ahí en Lucas 24:32. No pierda Hechos. Lucas 24:32. No, ¿sabe qué? Tengo el pasaje equivocado aquí. Sí, está bien, es 24:32, está muy bien. Sí, está muy bien. Dice, ¿estamos ahí? Dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Ahora sí vuelva a Hechos, y este pasaje está hablando de los discípulos que caminaban en el camino de Emaús. Estos discípulos habían salido, iban caminando sin esperanza, abatidos porque pensaban que el Señor no había resucitado. Pero cuando iban caminando rumbo a Emaús, dice que el Señor se les apareció y caminó con ellos 6 millas aproximadamente. Tiene la distancia, la tengo grabada aquí. Y dice que abrió las Escrituras, pero ahora, cuando dice que abrió las Escrituras, obviamente el Señor no llevaba una Biblia en la mano, ¿sí? ¿Qué es lo que significa abrió la Escritura? Les abrió el entendimiento. Cuando Dios abre tu entendimiento, tú tienes la capacidad de poder entender lo que Dios quiere decir. Dice que abrió y dice que ellos decían, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Ahora, cuando mira aquí el pasaje de Hechos 16, dice para que ella estuviera atenta. Ella estaba oyendo, hermanos, estaba oyendo. Pero dice que el Señor tuvo que abrir su corazón para que estuviera atenta. La palabra estuviese atenta viene del griego prosejo, que significa guardar. Significa que ella recibió lo que Pablo estaba diciendo. ¿Para qué? Para ponerlo en práctica. Ella ya estaba oyendo. El Señor no abrió su corazón para que ella prestara atención. No. Lo que la Escritura está diciendo es que ella estaba oyendo, Dios abrió el corazón, o sea, abrió su entendimiento. ¿Para qué? Para que estuviera atenta, o sea, para que pudiera guardar la palabra en su corazón, para poderla poner en práctica. La aplicación práctica para nosotros es que cuando tú vienes a la iglesia solamente a escuchar un sermón, cuando vienes a la iglesia solamente a escuchar al pastor, todavía tu entendimiento no ha sido abierto. Todavía tu entendimiento está cerrado. Hay gente que viene a la iglesia y está pensando en qué es lo que va a hacer
Antes que termine el servicio ya están pensando en lo que van a hacer en su casa. Hay gente que viene a la iglesia y están conversando cuando la escritura está siendo expuesta. Hay gente que viene a la iglesia y está con el teléfono marcándole a la amiga o al amigo cuando la escritura está siendo expuesta. Tu entendimiento todavía no ha sido abierto. Tenemos que orar para que el entendimiento de nosotros sea abierto. La pregunta esta mañana para ti es: ¿cómo está tu corazón esta tarde cuando se abre la escritura y escuchas la palabra? ¿Qué es lo que la palabra produce en tu corazón cuando la palabra de Dios es expuesta, cuando es abierta? ¿Qué es lo que sientes en tu corazón? No estamos aquí por sentimientos, yo entiendo eso. Pero ¿qué pasa en tu corazón? Los discípulos decían que sentían que su corazón ardía cuando fueron expuestos a la palabra. ¿Produce eso la palabra en tu vida? Si no lo produce, quizás tu entendimiento todavía no ha sido abierto. Segunda cosa, Dios produce fidelidad cuando entendemos su palabra. ¿Sí? Eso es algo muy importante que tenemos que entender, la fidelidad. Y eso solamente lo puede producir Dios en nosotros. Nosotros no somos fieles, somos infieles. Él permanece fiel. Pero somos llamados a responder con fidelidad al Señor. Lea conmigo el versículo 15 una vez más. Dice ahí que cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrar en mi casa y posar, y nos obligó a quedarnos. Dice la Escritura que fue bautizada, ¿verdad? Pero no conocía a Jesús. Cuando Pablo empezó a hablar, dice que Pablo se sentó y empezó a hablar. Ella no conocía a Jesús. Solo cuando somos injertados a la familia de Dios a través de la fe en Jesucristo y nuestro entendimiento es conforme a su palabra, procedemos entonces al bautismo. Amén. No concibo en mi mente un cristiano que dice que cree en Jesucristo y no ha sido bautizado. Eso no tiene para mí ningún sentido. Todo aquel que ha creído en Jesucristo y ha reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador, tiene que ser bautizado. Porque es el mandato de Cristo, Mateo 28, la gran comisión. Ir y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. No es un capricho del pastor, no es un capricho de la iglesia, es un mandato de Cristo. Si tú te consideras cristiano, hijo de Dios, y has creído, tu siguiente paso es el bautismo. Dice aquí la Escritura: ya no veo, me estoy quedando ciego. Así que los que recibieron su palabra, dice, fueron bautizados. Si usted va a Hechos 2:41, no pierda Hechos, porque vamos a regresar rápidamente. Hechos 2:41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Regrese nuevamente ahí. Dice que los que recibieron, ¿qué? ¿Qué cosa hicieron? Se bautizaron. Cuando tú recibes la palabra, cuando has entendido, cuando tu entendimiento ha sido abierto y entiendes quién es Cristo, entonces procedes al bautismo. Nota lo que dice ella ahí una vez más en el versículo 15. Dice ahí: si habéis juzgado que yo sea, ¿qué? Fiel al Señor. ¿A cuál Señor? Interesante, ¿verdad? Si tú has juzgado que yo sea fiel al Señor, pero ella todavía no conocía a Cristo, pero aquí ya lo conoció. Por eso digo, si tú has juzgado que yo sea fiel al Señor ¿quién? Al Señor Jesucristo. Dice, si tú has juzgado que yo sea fiel al Señor, entrar en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Dice Pedro en su primer mensaje a los judíos: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, dice, a ese Jesús que vosotros crucificaste, y Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Dios lo ha hecho. Dicen los testigos de Jehová: ¿por qué le decimos Señor a Jesús? Porque la palabra lo dice. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dice ella: si no aceptan mi hospitalidad, eso indica entonces que no creen que yo soy fiel. Entonces, ¿cómo podrían los hermanos rehusar a la hospitalidad, verdad? Ella era una mujer pudiente, una mujer de negocios, vendedora de púrpura, dice la Escritura. Cuando ella fue bautizada, creyó en el Señor Jesús, ¿qué es lo que pasó en ella? Automáticamente
tuvo ese don espiritual que tiene una persona, ese don de ser fiel, de poder darle a otras personas. Ella le dijo a ellos que se quedaran, que posaran con ella aquella tarde o aquella mañana, no sé a qué horas pasaría eso. Pero ella los invitó y Pablo, Silas, Timoteo no quisieron porque eran hombres humildes. Pero ella le dice, si verdaderamente has creído en mi bautizo, si tú crees que mi conversión es genuina, entonces quédate a posar en mi casa. Y ellos se quedaron con ella. Ahora, en Romanos 12:8, no tiene que ir ahí, lo voy a leer rápido. Dice, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Son los dones espirituales que están en Romanos capítulo 12, si usted puede leer ahí todos los dones. Uno de los dones espirituales que Dios da es repartir con liberalidad. O sea, una persona que verdaderamente siente ese llamado, tiene ese don de poder darle a otra persona. Si tú tienes la capacidad de darle a alguien, si tú tienes la capacidad y las condiciones para ayudar a alguien, lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque Dios lo va a poner en tu corazón. Eso fue lo que pasó con Lidia. Ahora, vamos al segundo punto. Una mujer poseída por un espíritu de adivinación. Vuelvo ahí al pasaje, lea conmigo ahí. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual le daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Ahora, hermanos, solo en el nombre de Jesucristo podemos ser liberados de este pecado. Solo en el nombre de Jesucristo. La posesión demoníaca es algo que hasta el día de hoy se sigue dando. Pero vamos a explicar esto. Dice la Escritura que se le apareció una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, ¿verdad? Y daba muchas ganancias a aquellos que la tenían como esclava, ¿verdad? Deuteronomios 18:10 es bien claro en esto, y yo quiero ir ahí rápidamente. Lo voy a leer, solamente tome notas. Dice ahí, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Versículo 11 dice, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, ni a Walter Mercado. A Walter Mercado. Nada de eso, hermano, ni a Walter Mercado. O sea que ya ni lo escuche, porque eso también, Dios no quiere eso, ¿verdad? Ahora, dice aquí sortílego. El sortílego tiene que ver con el ocultismo. Para los que no entienden esa palabra, sortílego es ocultismo, o hechicero también. Y agorero significa vidente. Esas personas que son videntes, personas que le dicen qué es lo que pasó hace 40 años atrás o 100 años atrás, ¿verdad? Esos son videntes. El Señor es claro en su palabra, que no participemos con nada de estas cosas, ¿verdad? Ahora, nada de santa muerte, por favor, hermanos. La santa muerte, porque ni santa es. ¿Cómo le van a decir santa muerte? ¿Ah? ¿De dónde salió eso? ¿De dónde me sacaron que la muerte es santa? No la han canonizado todavía para que sea santa. ¿Cómo va a ser santa? No, hermanos. Ni tampoco pan de muerto, ni nada de esas cosas. Señor no quiere esas cosas. Pero tampoco no caigamos en el legalismo. Le voy a contar una historia rápidamente. La iglesia que yo asisto, Calvary Church, el pastor Armando Reyes invitó a un muchacho que hace esos truquitos con los globos. ¿Has visto esos globos largos, verdad? Y los dobla, y hace muñequitos, hace perritos, hace payasitos. Y estaba entregándole a los niños, ¿no? Haciendo trucos. Y al pastor lo acusaron de traer brujos a la iglesia. ¿Cómo ve? No, el pastor Armando anda trayendo hechiceros a la iglesia. Mira, eso dice Dios que eso no debe ser. No, hermanos, no caigamos en el error. Entendamos la Escritura para poder tener entendimiento de lo que Dios quiere. Así que no se la agarre con esos que andan haciendo globitos. Esos no son agoreros, no son brujos. Nomás están haciendo unos truquitos ahí con la mano, están haciendo una especie de cosa. No tiene nada que ver con eso, ¿ok? Pero la realidad de esta posesión demoníaca es tan innegable como cualquiera de las historias que miramos en el Nuevo Testamento.
El Nuevo Testamento está lleno de historias de demonios, de personas que han sido poseídas, ¿verdad? Dice ahí en el versículo 17 que ella decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. ¿Cómo ve? O sea que daba voces, el demonio daba voces a través de ella y decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Ahora, hermanos, los demonios, déjenme explicarle, no son fuerzas o conceptos que están en nuestra mente o en nuestra imaginación. No. Los demonios tienen inteligencia, emociones y voluntad. Y son seres espirituales, tienen existencia personal. Son seres reales. De acuerdo a Efesios 6, 12, Pablo dice que la lucha no es contra qué, ni contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la Escritura? ¿Que son fantasmas? No, son seres reales. Entonces tenemos que entender eso. Ahora, en el versículo 18 dice, más desagradando a Pablo, lee ahí. Y esto lo hacía por muchos días, ¿y qué? Más desagradando a Pablo. ¿Qué significa eso? Que Pablo estaba dolorido. Pablo sentía dolor en su corazón de ver cómo esta mujer había sido poseída por un demonio. Y él sentía dolor, sentía tristeza de ver cómo una mujer se estaba perdiendo. No tenía ninguna posibilidad de obtener salvación eterna. Y vino Pablo y le dijo, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. En el nombre de Jesucristo. Y en el nombre de Jesucristo se han cometido muchas barbaridades también. En el nombre de Cristo se han hecho demasiados abusos también. Pablo tenía la autoridad, escuche bien lo que le voy a decir, de un verdadero apóstol. Muchos dudaban, ¿verdad?, de su apostolado. Ahí en Corintios usted puede ver cómo muchos corintios le peleaban, ¿verdad? Le alegaban que él no era un apóstol. ¿Por qué? Porque no había caminado con Cristo. Pero él siempre se presenta en todas sus cartas, dice, Pablo, siervo de Jesucristo, apóstol de Jesucristo, porque él entendía su llamado. Él estaba seguro de quién era en Cristo. Y por eso es que él hace cuando dice en el nombre de Jesús, lo está haciendo con toda la autoridad de Dios para proceder de esta manera. Tenía la autoridad de Dios porque Cristo estaba en él. Vamos a mirar dos pasajes rápidamente. Lucas 8:29. No pierda Hechos. Vaya a Lucas 8:29 y luego vamos a ir a Marcos 16. Lucas 8:29. Vamos a leer ahí. Vamos a mirar un ejemplo de un hombre que estaba también poseído. 8:29. Dice ahí, porque mandaba el espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era, dice, impelido por el demonio a los desiertos. La palabra impelido significa que era llevado por el demonio al desierto, o era agitado. Esa palabra significa llevado o agitado. Ahora vaya a Marcos 16:17. Y mire aquí este pasaje, 16:17. Dice ahí, amén. Dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora, esto lo está diciendo Jesús, ¿verdad? Y eso es palabra de Dios. Eso es verdad. Pero se ha manipulado demasiado el nombre de Jesús y la autoridad de Jesús. La otra vez estaba mirando con mi niño un programa en la televisión y salió un pastor americano joven con un grupo de jóvenes y adultos, y el pastor se comenzó a poner culebras y serpientes en la mano. Y todo el mundo andaba danzando sobre las serpientes y andaban haciendo todo un ritualismo ahí. Estaban tomando este pasaje literalmente. Pero yo no he visto a ningún pastor que se tome el veneno y diga, mire, aquí sigo vivo. No he mirado eso. Toman literal lo que les conviene. Lo que no les conviene no lo toman.
Pero yo sí creo en la posesión demoníaca. Hoy en día hay mucha gente que está poseída. Están poseídas de alcoholismo, de prostitución, de drogas, de falsas doctrinas, y necesitan ser liberados. Pero para que sean liberados necesitan escuchar el Evangelio, para que sean liberados de esa esclavitud en la que se encuentran. No siempre, hermanos, no siempre Pablo actuó de la misma manera. No siempre Pablo dijo, en el nombre de Jesús te digo que salgas de ese cuerpo. No siempre lo hizo. Le voy a poner un ejemplo. En Hechos 19:19, ahí nomás quiero que escuche aquí lo que dice. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era de 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Cuando Pablo estuvo en la ciudad de Éfesos, Éfesos era una ciudad rendida al ocultismo. Era una ciudad donde se adoraban otros dioses, donde la gente practicaba la magia. Pero si usted lee los 6 capítulos de Efesios, usted no encuentra ninguna exhortación de Pablo, ningún exorcismo de Pablo. Usted no mira en ningún pasaje que hay en el libro de Éfesos o de Efesios, lo mira diciendo, en el nombre de Jesús te digo que salgas. En ninguno. Sin embargo, sí lo hizo. Pero lo hizo con un propósito específico en Filipos. ¿Por qué? Porque en esta colonia romana no conocían el poder de Jesucristo. No lo conocían. Por eso hizo esa manifestación, para que la gente viera que el poder de esa mujer de adivinar no era más fuerte que el poder de Dios para sacar demonios. Por eso lo hizo. Pero hoy en día la gente hace un espectáculo con esas cosas. En el nombre de Jesús. Y la gente empieza ahí a tirarse, a compulsionarse. Y empiezan a hacer todo un espectáculo. Sacan del contexto la palabra de Dios. Amén. Entonces, vuelvo ahí a Hechos 16. Y vamos a ver que testificar en el nombre de Jesús acarrea sufrimiento. Sí, Pablo está aquí en esta ciudad, en esta colonia romana, y está testificando de Cristo. Pero el testificar de Cristo le va a traer ciertos problemas. Y eso es lo que muchos no queremos, ¿verdad? Muchos queremos venir a la iglesia, hacer un poco de comunión, pasarla bien, ¿verdad? Pero no queremos testificar. ¿Por qué? Porque el testificar nos trae problemas. Nos trae problemas. Vas a perder amigos, vas a perder familiares por testificar de Cristo. Pero si no testificas, ¿cómo entonces puedes llamarte entonces cristiano? Somos llamados a testificar acerca de Cristo, de una o de otra manera. No todos tenemos el don de poder predicar, no todos tenemos el don de enseñar, pero yo creo que todos nosotros podemos testificar de Cristo de una o de otra manera. La mejor manera de testificar de Cristo es con tu vida. Empieza testificando de Cristo con tu vida. Que otras personas miren en ti que hay algo diferente en ellos, que en ellos. Que ellos miren que hay algo muy distinto en ti que en ellos. Y eso es la presencia del Espíritu Santo. Mire ahí, lea conmigo el versículo 19, dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. ¿Sí lo que pasó? Liberó a esta muchacha del espíritu de adivinación, pero le trajo un problema. Ahora, cuando el espíritu salió de ella, ¿qué es lo que pasó? También salieron las esperanzas y las ganancias de las personas que estaban ahí. Y cuando miraron eso, no se preocupaban por la muchacha que había sido liberada. No estaban contentos porque esa muchacha había sido liberada, sino que al contrario, estaban enojados. ¿Por qué? Porque sus bolsillos y sus ganancias materiales habían sido afectadas. ¿Sabes? Hay gente que se siente más feliz de verte así como eras antes, de mirar tu cambio que tú tienes hoy en día. Hay gente que se siente feliz cuando te miran como tú eras antes. No te quieren ver cambiado. Ellos quieren verte como tú eras antes. ¿Sí? Cuando miran tu cambio, ya no se sienten felices. Especialmente los dueños de las barras. Esos definitivamente no te quieren ver ni en pintura. Porque antes estaban felices contigo. Pues sí, 200, tengo un amigo que $200, $300 en una barra todas las semanas.
pues más de $1,000 de ganancia al dueño de la barra, imagínese. Pero cuando vio tu cambio, pues ya no es tu amigo, ya no te quiere ver más. Está más contento con verte como eras antes de verte como eres ahora. Cuando estaba en la escuela de ministerio, un amigo mío era bien de esos que andaban en las barras. Cuando se convirtió a Cristo, comenzó a ir a esa misma barra donde él iba y le comenzaba a compartir a los borrachos que salían de ahí afuera. Y les hablaba de Cristo. Y como estaba bien fuerte y bien aquí, pues no tenía miedo, ¿verdad? Y era toda cinta negra en karate. Imagínense, entonces no tenía ningún temor. No, yo sí lo hubiese pensado 2 veces. Pero él afuera de la barra, predicándole el evangelio a todos esos borrachos que salían de ahí. Y al dueño de la barra también. Cuando me contó eso, yo decía, no, este está pero tremendo. Pero mire, toda la acusación que hacían contra Pablo era pura hipocresía. Porque cuando estos hombres hubieran permitido que los misioneros predicaran acerca de Cristo, siempre y cuando no hubiese afectado sus bolsillos, ¿verdad? Pero como sus bolsillos fueron afectados, entonces quisieron disimular su rabia y quisieron aparentar que se sentían celosos por una nueva religión, porque estaban alterando el orden público. Pero en realidad eso no era verdad. Ellos estaban enojados con Pablo porque eso había afectado sus ganancias. Y miren el versículo 20, los acusan de alborotar la ciudad, de traer costumbres que no son lícitas. Dice, no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Finalmente fueron, ¿qué? En el versículo 22, azotados con vara. Mire todo lo que causó testificar acerca de Cristo. Y ¿sabes qué, hermano? Vamos a enfrentar dificultades, vamos a ser acusados, vamos a ser vituperados y muchas veces vamos a ser golpeados físicamente por predicar el evangelio, ¿sí? Tú no sabes en qué momento le puedes predicar a alguien, a una muchacha o un muchacho, y ellos reaccionen de una mala manera. Pero debemos testificar de Cristo si verdaderamente estamos en Él. Amén. Y que Dios nos guarde, ¿verdad? Nos guarde de cualquier peligro. Que Dios esté con nosotros. Aunque Dios aquí, en este pasaje, tú puedes mirar que Dios no guardó a Pablo ni a Silas de estos problemas. Aunque ellos estaban recibiendo maltrato físico, dice que fueron azotados con vara. Sin embargo, tú puedes mirar cómo a través del dolor y de las dificultades que él estaba pasando, Dios seguía siendo glorificado. O sea, ellos nunca se quejaron y dijeron, Dios mío, ¿por qué me estás haciendo esto? ¿Por qué permites que esto me pase? No se quejaron. Al contrario, seguían dando gloria a Dios. Mire, vaya ahí al tercer punto de esta tarde. Un carcelero que experimentó el regalo de la salvación. Tercer punto. Vamos a leer ahí del versículo 23 al 33. Dice ahí, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Entonces, hermanos, desconocer a Cristo produce una vida sin esperanza. Una vida vacía y sin esperanza. Eso es lo que produce cuando no conocemos a Cristo. Ahora, vamos a estar mirando aquí la historia de este carcelero. ¿Qué dice primeramente? ¿Qué fue lo que hizo el carcelero después que fueron azotados? Dice que los metió en el calabozo de más adentro, ahí en el versículo 24. ¿Sabe lo que significa el calabozo de más adentro? Que los metió en un lugar, en el lugar más feo, en el lugar
más oscuro, en el lugar donde las cadenas se oxidaban, unas cárceles pestilentes, celdas húmedas, donde no había ni siquiera luz. Esas eran las cárceles de más adentro. Ahí los pusieron. Y no solamente eso, sino que dice que los pusieron en un instrumento que se llama el cepo. ¿Sabe lo que significa eso? Le voy a explicar. Era un instrumento de madera que tenía 2 huecos aquí y 2 huecos abajo. Y metían las manos y los pies y la cabeza ahí. Y quedaban en una posición así. No se podían ni sentar ni acostar. Así tenían que permanecer toda la noche, sin poderse ni siquiera sentarse. ¿Se imagina esa tortura toda la noche? Pero dice la Escritura ahí, dice la Escritura que a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos, hermanos, en el versículo 25. Ahora, ¿qué es lo que estaban demostrando cuando estaban cantando himnos? Demostraban su fuerza y su madurez espiritual. Fuerza y madurez espiritual. Pablo nunca dejó que las prisiones fueran un impedimento para su ministerio. Nunca. Aunque él estaba en la cárcel y estaba preso, seguía siendo libre espiritualmente. Amén. Y Filipenses 4:3 se lo voy a leer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos que en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, el cristiano, hermanos, está llamado ¿a qué entonces? A fortalecerse. ¿Para qué? Para poder demostrar su madurez espiritual. Solamente cuando somos fortalecidos en el Señor podemos demostrar ¿qué? Nuestra madurez espiritual. ¿Sí? En los momentos complicados, en los momentos difíciles, en los momentos de aflicción, es cuando el cristiano está llamado entonces a fortalecerse en el Señor. Solamente así puede entender, puede comprender su madurez espiritual. Cuando no hay madurez, no hay entonces fortaleza para poder confrontar las aflicciones. ¿Sí? Note bien esto, si no hay madurez, no hay fortaleza para poder entonces confrontar las aflicciones. Es por eso que hay mucha gente que cuando tiene problemas se desespera. Y no digo que no hay que desesperarnos, sí, es normal, somos seres humanos. Pero tenemos que fortalecernos en el Señor. Eso es lo que la Escritura nos enseña. Ahora, este carcelero no se podía acercar al Señor porque no lo conocía. Por eso, ¿qué es lo que hizo? Cuando miró que sus problemas eran más grandes, que su situación era difícil, ¿qué fue lo que hizo? Dice que se quiso suicidar. Se quiso suicidar, sacando la espada, dice, se quería matar, sabiendo que él pagaría con su vida la huida de los presos, porque él pensó que los presos se habían escapado. Y había una ley en Roma que si un carcelero dejaba escapar a los presos, tenía que pagar con su vida. En el versículo capítulo 12, 19, de hecho no tiene que ir ahí, los presos que cuidaban a Pedro, cuando el ángel lo liberó, esos carceleros fueron ejecutados. Entonces él sabía que bajo esa ley él iba a morir. Entonces el carcelero, hermano, Pablo le dice, no te hagas ningún mal, no te hagas ningún daño, nosotros estamos aquí. Y este carcelero había perdido toda esperanza. Sus problemas y su situación eran verdaderamente desesperantes. Estaba vacío, estaba perdido. Ahora la pregunta es, ¿cuánta gente vive de esa manera? ¿Cuánta gente está perdida y sin esperanza en la vida? La gente quiere llenar sus vidas solamente con placer, pero no con esperanza. Hay mucha gente que llena su vida, pero con placer. Placer, no con esperanza. Porque están vacíos, están buscando ser llenados, pero no encuentran nada que los pueda llenar. ¿Sí? Entonces, solamente cuando reconocemos y creemos en Jesucristo, solamente eso puede producir gozo y esperanza de vida eterna. Solamente eso. Capítulo 16:30 dice, y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Le dijo el carcelero. Ahora, note esta pregunta que importante. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué debo de hacer? Todas las circunstancias que ocurrieron alrededor de la vida del carcelero lo llevaron a hacer esa pregunta. Todo lo que pasó, se derrumbaron la cárcel, el edificio donde estaban, se derrumbó,
Pensó que los presos se habían escapado, estuvo a punto de matarse. Mire todas las circunstancias que habían alrededor de su vida. Solamente le tomó eso hacer una pregunta. La reputación de Pablo y de Silas ya era conocida en Filipos. Así que cuando el carcelero descubrió verdaderamente su condición y su necesidad, solamente lo arriesgó todo para hacer esa pregunta. Tuvo que reconocer su condición y su necesidad. Solo cuando el hombre reconoce su condición y su necesidad, puede entonces preguntar qué debo hacer para salvarme. Cuando estamos perdidos con drogas, con vicios, con alcohol, no tenemos esa pregunta. Solamente cuando estamos perdidos, completamente perdidos, es que vamos a hacer esa pregunta. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué puedo hacer? Así que quizás el carcelero pensó que estos dos hombres, que el terremoto y todo lo que había pasado, tenía una conexión con el Dios de estos hombres. Por eso hizo esa pregunta. Ahora, una cosa es verdadera. El carcelero tenía una gran necesidad. ¿Cierto? Tenía una gran necesidad. Vamos a leer 2 versículos más. Se los voy a leer yo. Mateo 8:25. Presta atención aquí. Dice: y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que pereceremos. Dijeron sus discípulos. El capítulo de Marcos 5:25, la mujer con el flujo de sangre, dijo: pero una mujer que desde hace 12 años padecía de un flujo, dice ahí finalmente, porque ella decía que si solamente tocare su manto, ¿seré qué? Seré salva. Entonces, tanto uno como el otro tenían necesidad. La mujer tenía una necesidad física. Los otros tenían una necesidad de ¿qué? Necesitaban una salvación porque verdaderamente estaban en peligro. Señor, sálvanos, estaba dormido el Señor. Sálvanos. ¿No ves que vamos a perecer aquí con esta tormenta? Tuvieron miedo, tenían peligro en su vida. Sálvanos de esta situación. La mujer dijo: si solamente tocaré su manto, seré salva de todo este problema que tengo. Problema físico. Entonces, tanto uno como el otro tenían una gran necesidad. Pero la respuesta de Pablo tiene que ver con la salvación eterna. ¿Sí? La respuesta de Pablo, ya que las condiciones o las circunstancias externas, ¿verdad?, son superficiales. Las condiciones y las circunstancias que pueden pasar en tu vida son simple y sencillamente superficiales. El problema más grande que tiene el ser humano es el problema con el alma. Por eso Pablo le dice: cree en Jesucristo y tú y toda tu casa serán salvos. Porque el problema de él no solamente son los problemas externos, sino el problema interior. No conoces a Cristo, no tienes a Cristo, necesitas ser salvo. Y de esa manera tú y toda tu casa se salvarán. Ahora, ahí en Hechos 16:31, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. En el 32 dice: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y el 33 dice: y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Mire ese cambio en la vida del carcelero. Ese carcelero que los había agarrado aquí en el versículo 24 dice: recibido este mandato, los metió al calabozo de más adentro y los aseguró con los pies en el cepo. Mire, ese mismo carcelero que los agarró y los envió a un lugar al peor de los lugares, ese mismo carcelero les estaba lavando los pies. Lidia le dijo: si has juzgado que yo soy fiel, posaré en mi casa. Fidelidad. El carcelero le lavó los pies. Humildad, sometimiento. Solamente eso puede ser producido cuando tú conoces a Cristo. Solamente. De otra manera no podemos obrar de esa manera. Ahora, en el versículo 33 dice que también se bautizó él y toda su casa. Vamos a concluir, hermanos, ahí. Y yo quiero que tú cierres tus ojos. Cierres tus ojos y vamos a poner esta predicación a las manos del Señor. Yo no sé cuál es tu condición en este momento, no sé cómo has venido a este lugar. Quizás tu condición es espiritual, quizás hay algo que está dominando tu vida en este momento y quieres ser liberado. Quizás tu problema es
es un problema mucho más grande que el que tú piensas que es. Pero de una u otra manera el Señor quiere liberarnos en esta noche. Así que vamos a orar para que el Señor, si hay alguien aquí que tiene algún problema, que quiere ser liberado por parte del Señor, que no ha conocido todavía a Cristo, que ha venido con algún problema en su vida, ahí en tu lugar, ahí donde estás, solamente pídele al Señor que Él pueda transformar tu vida y cambiar tu vida a través de su Hijo. Vamos a orar. Señor Padre, te damos gracias una vez más por este mensaje. Gracias por el mensaje de esta noche, Señor. 3 vidas que están conectadas a un mismo Dios. Y Señor, tanto Lidia, Señor, que no te conocía y su corazón fue abierto y su entendimiento también abierto para conocerte. O la vida de esta mujer que tenía un espíritu de adivinación, Señor, y fue liberada. O este carcelero que recibió la vida eterna. Padre, de una u otra manera, Señor, queremos llegar a ti. Reconocer que solamente en ti hay salvación y vida eterna. Y que solamente tú nos puedes dar libertad, Señor, para poder creer en ti y adorarte, Señor. Gracias una vez más por este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor.